Bien, vamos a tomar la asistencia. Hoy estamos 31, todavía no se acaba el mes. Bien, Cañar, Presente. Encalada, Buenas tardes, ingeniero. Presente. Gaona, Presente, Inge. Molina, Presente, Inge. Olvera y Tandazo. Presente, Inge. Ya, ok, bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con nuestro curso. Vamos a valernos de nuestra aula. Ya les comparto. A ver, nosotros métodos matemáticos, vamos a crear un nuevo, pero por ser esta vez, vamos a valernos de las integrales parciales, dijimos. Sí que la que nos está faltando, nuestras integrales, no, son estas, no, integrales por sustitución trigonométrica, no, estas son integrales parciales. Sí, muy bien, entonces, con respecto a esto vamos a trabajar. Muy bien, entonces el objetivo, vamos a proyectarles a ustedes cuál es el objetivo de esta clase. Bien, entonces como ustedes se darán cuenta, vamos a trabajar con la unidad 1, métodos matemáticos. ¿Qué objetivos tenemos para esta clase o para la semana? Tenemos que analizar los casos en los que se presentan las fracciones parciales para aplicar en el estudio de las integrales parciales, ¿sí? Recordar las tablas de integración o las fórmulas de integración de inmediata para aplicar en la resolución de ejercicio y problemas del cálculo integral. ¿Qué es lo que esperamos con esto? Esperamos que usted después de esto sepa analizar los casos de las fracciones parciales y los pueda asociar a las integrales. Vamos a ver que eso es lo que pretendemos. Y que pueda aplicar las fórmulas de integración inmediata para resolver ejercicios. Algo sumamente sencillo, ¿no? Bueno, entonces, con esto en mente, nosotros nos vamos a centrar ahora sí, entonces, en este caso. Aquí tenemos un poquito de teoría y nos dice sobre las fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? Bueno, aquí vamos a ir leyendo, si me ayuda por favor Encalada. Toda esta partecita de la teoría, yo los ejercicios ya explico. Fracciones parciales. En curso de matemáticas avanzado, como es el caso de cálculo, se necesita algunas veces escribir una expresión racional, como la suma de dos o más cocientes más simple, llamado fracciones parciales. Consideremos la función racional. La función h en p sobre q, donde suponemos que es una fracción propia. La función de p y q son polinomios. Es una función propia cuando el numerador es menor que el denominador, ya que cuando el numerador es mayor que el denominador, la fracción es impropia y se puede dividir hasta conseguir que se convierta en fracción propia. Hasta ahí nomás. Gracias. Verás, lo que nos dice aquí es que nosotros en cursos de cálculo un poco más avanzado, cuando ya tenemos integrales donde no podemos ya avanzar si no descomponemos a estas integrales, a estas expresiones de la forma racional P de X sobre Q de X, es necesario hacer el uso de las fracciones parciales. ¿Sí? Ya vamos a ver qué son las fracciones parciales. Entonces, una fracción propia, una función propia es aquella cuando el numerador es mayor que el denominador e impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. En tal caso se divide, ¿no? Entonces, sigamos por favor, me ayuda Bredlin, esta partecita de aquí leyendo. Señor Molina. Perdón, ya tenía desactivado el audio. Ya. En general, se está interesado en un método para descomponer una fracción propia de la forma P de X sobre Q de X en dos o más fracciones parciales.
Los denominadores de las fracciones parciales se obtienen factorizando q de x en un producto de factores lineales y cuadráticos. El método para determinar las fracciones parciales depende de la naturaleza de las fracciones lineales y cuadráticas. Factores, de los factores lineales. Consideremos varios casos por separado. Muy bien, entonces, a ver. Primero, ¿qué es una fracción propia? Vamos por acá. Si nosotros tenemos un polinomio p de x, x al cuadrado menos 5 y un polinomio q de x, formamos p de x sobre q de x, nos da la función h de x, ¿no es cierto? Si pudiéramos dibujar aquí, esto sería h de x. H de x igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros, vamos a ponerle h de x. ¿Sí? H de x. Entonces, lo que nos dice que si nosotros formamos esta función h de x, una función racional, esta función puede ser propia o impropia. Es propia cuando el numerador, ¿sí?, es menor, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, esto es una fracción propia. Y una fracción impropia, aquí tenemos p de x, x a la quinta menos 3, sobre q de x igual a x al cuadrado. Entonces, si formamos p de x sobre q de x, igual nos da un h de x, ¿no es cierto? Un h de x igual a lo que está escrito aquí, p de x sobre q de x. Esta fracción, en cambio, la llamamos fracción impropia. ¿Por qué es fracción impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. El polinomio, el grado. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es dividir, en cambio, esto. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Factores lineales, ya. Vamos ahora sí. Entonces se presentan algunos casos dentro de las fracciones propias y de las fracciones parciales que nosotros lo que queremos estudiar. El primer caso. Miren, los factores de q de x, es decir, del denominador, son todos lineales y ninguno se repite. Esto es, p de x sobre q de x va a tener esta forma, a una constante sobre el primer factor lineal, más otra constante sobre por el otro factor lineal, más el otro, más a sub n, es decir, una constante n hasta el factor lineal a xn más b sub n. A ver, entonces, si nosotros nos centramos aquí, ¿qué nos dice en esta parte en general? Bueno, los denominadores de las fracciones parciales se obtienen factorizando q de x. Nos vamos a centrar en la factorización del denominador. En el producto de los factores lineales y cuadráticos. Vamos a ver. En el primer caso, todos los factores son lineales. Es decir, miren, si tenemos p de x de esta manera, yo creo que lo voy a ordenar de otra forma para que vayan entendiendo mejor ustedes. Aquí lo puedo sacar. Darles un ejemplo más práctico, sino que sí, está bien. Ya. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Un ejemplo sería, suponiendo que nosotros tenemos la función f de x o h de x. H de x, vamos a hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, miren, h de x igual a p de x, ¿sí?, sobre q de x. Así es como se forma esta expresión, esta función racional. Y vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 2x al cuadrado menos 5x más 3, ¿sí? Y abajo tenemos un polinomio de la forma x menos 3, x más 2 y x menos 1. Ustedes se dan cuenta, todos los factores de abajo son factores lineales, es decir, grado 1, x a la 1, x a la 1, x a la 1. Entonces, esta expresión nosotros la vamos a expresar como dice arriba, por una constante A1 sobre el primer factor lineal, es decir, x menos 3. Luego hay que hallar el valor de otra constante, una constante A2
¿Sobre quién? Sobre el otro factor, x más 2. Siempre y cuando sean lineales, porque si tiene y un a sub 3, que podemos expresarla por el factor x menos 1. Entonces, esto es para el primer caso, cuando todos los factores de abajo son lineales. Siempre que queramos saber el denominador, tenemos que ver que lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces, este es el primer caso. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí nos da ejemplos de factores lineales. X a la x menos 3 es un factor lineal. X al cuadrado menos 3 ya no es un factor lineal, es un factor cuadrático. ¿Sí? Factor cuadrático porque es grado 2. Ese podríamos decir que es un factor cúbico, por decirlo así, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a centrar más en los factores lineales. ¿Sí? 2x, 2x menos 8, estos dos son factores lineales. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? ¿Preguntas? Sí, dígame. No, ingeniero. Bueno, Ya, ok, vamos entonces. Ahora sí un ejemplo. Miren lo que nos dice el ejemplo. Nos dice descomponer en fracciones parciales la siguiente función. Vamos a descomponerla. ¿Cuál es la función racional? 7x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 6. A usted le dan esto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, continúa y deja 7x menos 1 tal como está. Y ojo lo que decía, nosotros nos vamos a factorizar ¿quién? Q de x. Q de x está en el denominador. Ahí nos vamos a centrar. Vamos a factorizar esto. Si es factorable x aquí, x acá, menos, y menos por menos da más. Dos números que restados me den 1 y multiplicado 6, esos son 3 y 2, porque 3 menos 2 es 1 y 3. Bueno, la factorización no voy a enseñar y en este caso. Usted tiene que acordarse que a esta expresión de acá usted lo factoriza. Y me salen dos factores lineales, porque tiene grado 1 y grado 1. Y cuando tiene grado 1, dice que hay que expresarlo por el valor de una constante dividido para ese primer factor, más el valor de otra constante dividido para el otro factor. Así lo decía acá arriba, ¿no? En el ejemplo. Si tengo P de X sobre Q de X, ¿cómo se deja en fracciones parciales? Cuando todos los factores son lineales. Esto dice, caso 1, los factores de Q de X son todos lineales y ninguno se repite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Una constante para el primer factor, más una constante para el otro factor, más, hasta A sub n, hasta A sub n factores. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Como tiene dos factores, divido. Y ustedes dirán, ¿y el numerador? Tranquilo, ya sigo al siguiente paso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No es 13 esta expresión, es B. Es una constante B, pude haberle puesto K, T, R. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, Inge. Bueno, vamos, continuemos. Entonces, una vez que usted tiene esto aquí, ¿qué es lo que hace? Nuevamente pone 7x menos 1 sobre x cuadrado menos 6 es igual a ¿qué? A sobre x menos 3 más b sobre x más 2. Hasta aquí llega usted y dice, bueno, yo ya reconocí que el denominador q de x factorizando tenemos solo factores lineales que no se repiten. Estamos frente al primer caso. ¿Cómo resolver? Listo, entonces me voy por aquí. Ojo, miren lo que hago. 7x menos 1 lo dejo tal como está, el x cuadrado menos x menos 6 lo dejo tal como está. Y aquí saco mínimo común múltiplo para resolver la parte derecha. El mínimo común múltiplo es x menos 3 por x más 2. Divido x menos 3 para x menos 3, solo me queda x más 2 que multiplica a. Entonces, a que multiplica x más 2. Más esto de aquí dividido para esto, se va a anular esto con esto y me va a quedar b que multiplica x menos 3. Ahora, esto de aquí factorizado es lo mismo que esto de acá. Entonces, esto con esto se anula. Y miren lo que me queda. Me queda 7x menos 1 es igual a ¿qué? A A que multiplica x más 2 más B que multiplica x menos 3. Hasta esta parte de aquí, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Claro, es álgebra nomás, ¿no es cierto? Continuamos. De aquí vengo por acá y digo, ok, tengo 7x menos 1 es igual.
A por X me queda X, A por 2 me queda 2A, B por X me queda BX y B por menos 3B. ¿Qué es lo que hago aquí? Bueno, digo 7X menos 1, le dejo tal como está. Y los términos que tengan X, le saco factor común X. ¿Qué me queda dentro? A más B. Y el término 2A menos 3B no tiene nada, ninguna variable X, lo agrupo y lo dejo. Pero por definición de igualdad, cada coeficiente debe ser igual al respectivo coeficiente del polinomio para que sean del mismo grado y deben de ser iguales. Entonces digo, X es igual a X, por lo tanto el coeficiente 7 tiene que ser igual al coeficiente de X. Ah, ya, entonces de tal manera que digo que 7 tiene que ser igual al coeficiente AB. Y este menos 1 es una constante, tiene que ser igual a esta otro constante. Por lo tanto, menos 1 es igual a 2A menos 3B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Si pueden hacerla, por más absurda que parezca, háganla nomás. Yo igual veré otra forma de ilustrarles. Ustedes pueden decir, ¿cómo hizo esto? Yo les digo, ok, no entiendes cómo está ahí, te ilustro de otra manera. Pero no hay preguntas, ok. Entonces, miren, se me formó un sistema de ecuaciones. Recuerden que el objetivo es hallar el valor de estas constantes. A1, A2 hasta su n. Entonces, mi objetivo está aquí. Hallar el valor, como se me formó este sistema de ecuación, quiero hallar el valor de A y el valor de B. Para eliminar por lo más común es multiplicándole por menos 2 a la primera ecuación y sumando, entonces menos 2A más 2A se anula A y ya me queda en términos de B. Pudimos haberle multiplicado por 3 y 3B por menos 3B se hace 0, ¿no es cierto? Pudimos haber empezado por ahí, eso ya es criterio de cómo usted resuelve un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces multiplicando me da, miren, menos 2 por 7, menos 14. Menos 2 por A, menos 2A. Menos 2 por B, menos 2B. Y la otra quedaría menos 1 más 2A menos 3B. Sumemos los dos. Menos 14 y menos 1, menos 15. Estos dos se va y me queda menos 2 y menos 3, menos 5B. Se anula el signo y queda 15 entre 5. Es 3. Por lo tanto, B es igual a 3. Ya tengo calculada mi primer constante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, como ya tengo calculada mi variable B, miren lo que hago. En esta ecuación que está aquí, que es la más simple, 7 igual a A más B, voy a reemplazar lo que vale B. Entonces, 7 es igual a A más B, de donde 7 es igual a A, pero A vale ¿cuánto? 3, A más 3. Y si el 3 lo paso al otro lado, pasa restando, por lo tanto A es igual a 4. Y ya tengo resuelto mis dos valores. Por lo tanto, vengo acá y digo, 7x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 6 es igual. En vez de A, ¿qué tengo que poner? 4 sobre x menos 3 más, en vez de b, ¿qué pongo? 3 sobre x más 2. Y miren, esta expresión de aquí es lo mismo que esta expresión de acá. Pero esta es una expresión en función racional donde tiene un polinomio arriba y un polinomio. Esto también, pero en cambio está dividido en fracciones parciales, en cierta parcialidad. Para eso sirve el estudio de las fracciones parciales. Ese es un método. El otro método, usted llega hasta aquí, ¿no es cierto? Miren. Saca mínimo como múltiplo y llega a 7x menos 1. Hasta esta ecuación llegó. Y de aquí yo me salté acá, empecé a agrupar. Pero si usted está en esta ecuación, puede quedarse ahí y hacer por este otro método. La ecuación es 7x menos 1 es igual a que multiplica x más 2 más b que multiplica x menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí viene un artificio matemático y digo, a ver, como los factores son lineales, yo voy a buscar un número que multiplicado me haga 0 para poder ir simplificando. Miren, yo digo, si x es igual a menos 2, porque aquí menos 2 más 2 se hace 0, 0 por todo este factor se hace 0, allá digo. Entonces, si x es igual a menos 2, ¿qué pasa con esta ecuación que está aquí? Entonces, este menos 2 viene a reemplazarse aquí en el 7 por el menos 2, menos 1 es igual. Ahora aquí menos 2 más 2, 0, 0 por todo esto se hace 0. ¿Qué me queda? B que multiplica x, ¿cuánto va a tomar? Menos 2, menos 3, menos 5. Entonces 7 por menos 2, menos 14 y menos 1, menos 15 es igual a menos 5 por b, menos 5b.
de donde, simplificando los signos, la expresión es b igual a 3. La misma respuesta que nos salió por el otro método, sino que aquí es un poco directo, no tuve que hacer sistema de ecuaciones. Vamos ahora, busco otro factor de la igualdad. Digo, b es igual a x menos 3. ¿Qué pasa si x es igual a 3? Si x es igual a 3 aquí, entonces 3 menos 3, 0. Ok, entonces si x es igual a menos 3, perdón, a 3, tenemos 7, que está acá, por el x que vale 3, menos 1 es igual a que multiplica ¿cuánto ahora? A3 más 2 y más b. Esto, 3 menos 3, 0, todo este factor se hace 0. Okay, entonces esto me queda 7 por 3, 21, 21 menos 20, 21 menos 1 es 20, y acá 3 y 5, 3 y 2, 5, 5 por a 5 o 5a. El 5 se simplifica con el 20 y me queda que a es igual a 4. Es la respuesta que sacamos por este método largo, pero este ha sido más cortito, este pedacito. Por lo tanto, ahora sí a usted le dicen, miren, esta era la función dada nuestra. Ustedes se dan cuenta, esta expresión de aquí fue la que nos dieron. Listo, ¿y qué nos piden ahora? Lo único que vamos a hacer ya asociando a las integrales es lo siguiente. A usted le van a dar esto. Integrar esta expresión. 7x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 6 por diferencial de x. Puede usted irse por el método que conozca, pero yo digo, no, esta es una fracción propia, por lo tanto la voy a hacer por integrales parciales. Entonces, como ya usted trabajó, hizo todo el proceso y llegó a esta conclusión. Esta es la respuesta, ¿no? Entonces dice, lo que yo tengo acá es lo mismo que tener integral de 4 sobre x menos 3 más 3 sobre x más 2 por integral de x. Y acá dice, bueno, entonces puedo separar las integrales y sacar el 4 por la diferencial de x sobre x menos 3, más 3 por la diferencial de x sobre x más 2. Esto sigue siendo lo mismo, y esto que me da 4 la diferencial de adentro, el logaritmo natural de x menos 3, más 3 logaritmo natural de x más 2, porque la diferencial de esto es el diferencial de x más 2 es de x, entonces esto es la integral logaritmo natural de x más 2. Por lo tanto, la resolución de esta ecuación se resume en un paso, 2 pasos, 3 pasos, pero, sabiendo fracciones parciales, si no, va a estar un poco difícil. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces vamos sacando ejercicios para ir resolviendo, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a sacar una que solo tenga factores lineales para hacerlo aquí. No. Esto no lo voy a hacer aquí. Vamos a crearnos una nueva aula que se va a llamar métodos matemáticos. A ver. Cambiar, eliminar, vamos a eliminarle, ¿no? Sí. A ver, listo. Y le vamos a poner métodos, métodos matemáticos. Y va 2022. Eso ahí sí. Entonces a este le vamos a hacer. No sé si ustedes de pronto les gustaría cambiar de fondo. Podemos dejarlo en blanco. Si es que ustedes quieren, desde luego. La cuadrícula creo que está bien. Muy grande, ¿no? Ahí está bien. Ahí estamos trabajando. No sé, si ustedes quieren dejar en color blanco, lo dejamos. Y si no, le ponemos en negro nomás. ¿Qué dicen? En blanco está mejor. ¿Sí? Le dejamos en blanco, no hay problema. Esperen un segundo nomás. Color de la página. Porque este color también es bonito. Pero bueno, vamos a dejar en blanco. Ya. Listo. Y nuestro título se llama...
Se llama integrales parciales, pongámosle. Repaso de integrales parciales. No, integrales parciales. Ya. Integrales parciales. Listo. Entonces vamos en este tema. Permítanme sacar unos ejercicios de por acá y vamos a empezar a resolver con ustedes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Esta es mi primera clase. Recién vamos a empezar. Más o menos así. Ah, ya. Más No o más. menos. Ujú. Para que me Roberto, consideren en la lista, por favor. ya le voy a poner en la lista porque ya tomé asistencia también. Ya, listo. Gracias. Bueno, me dan un segundito nomás. Hasta buscar la página adecuada. Ya está la batería baja, ya tengo que poner a cargar. Esperen un ratito. Estoy en mi casa, estoy por acá por donde mi papá, entonces no tengo los textos a mano y me tengo que estar buscando. En mi casa ahí sí tengo textos. Ya, ok, este es el que nos gusta. Listo, vamos a sacar este ejercicio. Ojalá no esté muy grande, pero lo vamos a hacer. Grandecito está. Por ser esta vez y como que quiero que repasen ustedes, lo voy a hacer. Vamos a ver. Esta es nuestra página, nuestra pantalla. Ya. Ya les comparto en un segundo. ¿Sí tienen ahí la pantalla? Sí. Ya, vamos a resolver este. Por ejemplo, nos dicen resolver esta integral. Híjole, ojalá no haya factores cuadráticos aquí. Porque si hay factores cuadráticos, me toca enseñar el caso 2, si no, no van a entender. Yo creo que voy a enseñar un caso más. ¿Sí? Ya vieron cómo se hace con el primer caso. Vamos a ver el otro caso, que es la teoría. Métodos matemáticos. Acá está. Ok. Vamos acá. Bien, miren el caso 2. No sé si me ayuda leyendo a alguien por ahí, algún estudiante, cualquiera. A ver, Franklin Cañar, teme leyendo toda esta partecita de aquí. Es la teoría de lo que voy a enseñar. Voy a enseñar dos casos y con eso ya hacemos un ejercicio de integrales. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, caso 2. Los factores de Q, X son todos lineales y algunos están repetidos. Es un factor de... A ver. Verás, el caso 2 dice que los factores son lineales, ¿no es cierto? Y algunos se repiten. En el primer caso no se repetían los factores lineales. Ya, ¿qué pasa? Sígueme. Sigue. Es un factor de QX. Entonces... AX más B a la P te dice. Ya. Lo de acá. AX más B elevado a la P es un factor de QX. Entonces, AX más B es P veces un factor de QX. Y correspondiente a este factor, habrá una suma de fracciones parciales. De P fracciones parciales. Como las que está aquí. Si tenemos, ya voy a ilustrar cómo es lo que se repite.
por ejemplo, ¿qué nos corresponde al caso 2? Una constante sobre el primer factor, otra constante sobre el primer factor, pero elevado al cuadrado. Y luego a a la p menos 1, quiere decir a el mismo factor a la p menos 1, hasta que llegue a p. Esto es mucha teoría, por eso no quiero quedarme. En los ejemplos se entiende mejor. Por ejemplo, nos dice donde A1, A2 y AP son constantes. Yo no sé esto, creo que lo vamos a poner acá. Donde A1, A2, 1, 2, 3, A sub P, P minúscula, son constantes, ¿no? Son constantes. Ya esto, porque esto quiero borrar, algo está pasando. Ya. Ok. Sí, donde A sub 1, A sub 2 y A sub P son constantes. Donde ya. Entonces el ejemplo está aquí. Sí. Ya es que esto no se puede mover. A ver, un poquito más. No, un 12 nomás. Ya, función. Entonces, ok, vamos aquí con el ejemplo. Dice, descomponer en fracciones parciales la siguiente función racional. Esta, este es el ejemplo. Tenemos x a la cuarta más x al cuadrado sobre 16x menos 12 igual a bueno, sobre x al cubo, x menos 2 al cuadrado. Aquí hay que tener mucha sagacidad. A ver, vamos a explicarle. Verán, chicos, este x al cubo está repitiéndose el factor lineal x 3 veces. Es decir, esto es como tener x por x y por x. ¿Qué pasa cuando un factor lineal se repite? Le corresponde un A1 sobre el primer factor lineal, más un A2 sobre el segundo factor lineal. Y eso es lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Entonces ya identifiqué que el x se me está repitiendo 3 veces. Pero hay otro factor lineal mucho más importante todavía, que es el x menos 2. El x menos 2 es como tener x menos 2 dos veces. Entonces a ello que dice que cuando se repite hay que hacer una constante sobre el primer factor. Y luego una segunda constante sobre el primer factor, pero con el grado que le toca. Ir subiendo. Es decir, si fuera aquí 3 veces que se repite, un x menos 2. Por acá tuviéramos más un A3 sobre un x menos 1 al cubo. Y así sucesivamente. Por eso es lo que aquí indica A sub P. Es decir, A sub 1, A sub 2 son constantes. El A sub P indica que le va a repetir los factores cuantas veces le indique el exponente. En mi caso, ¿cuántas veces x? A sobre x. Luego, b sobre x al cuadrado más c sobre x al cubo. Pare de contar. Más, esto también es factor lineal. D sobre x menos 2. Más e sobre x menos 2, pero al cuadrado. A ver, esta partecita de aquí, ¿entendieron? La primera, los dos rectángulos, el rojo y el negrito. Sí. Pero es cuando se repite el factor lineal. En el caso anterior no se repetía. Entonces, para resolver esto, hacemos de la misma manera. X a la cuarta más x al cuadrado más 16x. Voy a cargar el computador un ratito, espérenme, jóvenes. Ya se me está poniendo la batería mal. Listo, ya volví. Ok, entonces, como les iba diciendo, aquí estamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hacemos lo siguiente, bajamos la expresión que está acá arriba, x a la cuarta más x al cuadrado más 16 menos 12.
X al cubo. Y aquí en esta expresión de todito esto, saco factor común. ¿Cuál es el factor común? X al cubo, el mínimo con múltiplo. X al cubo y X menos 2 al cuadrado. Eso es factor. Entonces, si yo divido X al cubo dividido para X, ¿qué me queda? Un X cuadrado. Pero vamos a estar multiplicado por A y por el otro factor, por X menos 2 al cuadrado. Más, si yo divido toda esta expresión para el X cuadrado, me va a quedar X cubo con X cuadrado, se va y me queda un X que multiplica B y por el otro factor X menos 2 al cuadrado. Es decir, X por B o B por X y por X menos 2 al cuadrado. Esto es álgebra. Esto es álgebra. Yo ya no debería ir explicando qué es lo que hice. Simplemente digo, saco mínimo con múltiplo y resuelvo esta expresión. Pero sin embargo lo voy haciendo. Ahora divido X al cubo para esto. X al cubo para esto se anula. ¿Y qué me queda? C que multiplica X menos 2 al cuadrado. C que multiplica X menos 2 al cuadrado. Más. Todo esto divido para esto. Uno de estos factores se va a ir con esto de aquí, ¿no es cierto? Esto se va a ir con esto y me va a quedar solo E que multiplica X al cubo. Y eso es lo que pasó. Ah, no, con el primer factor. Me va a quedar un X al cubo por D, D por X al cubo, y este cuadrado con este se va y me queda X menos 2. Más, resolviendo dividiendo este factor para este factor. Este de aquí con este de aquí se queda y solo me queda E por X al cubo. E por X al cubo. Esto es división. Como los denominadores de las dos igualdades son los mismos, se anulan. Y me queda X a la cuarta más X al cuadrado más 16X menos 12. Es igual a X cuadrado que multiplica X menos 2 al cuadrado más BX, toda la expresión de aquí. Hasta aquí, hasta la parte roja, ¿alguna pregunta? Ay, Bien, vamos ahora sí, continuemos. Entonces, uy, ya se colgó, voy a cerrar este cosito. Vale, volvemos a abrir. Bien, entonces, volvemos a abrir, ¿no? Sí tienen ahí en la pantalla. Ese es el caso 2. Ok. Miren, una vez que nosotros tenemos esto y aquí, empezamos a dar valores donde los factores se hagan 0. Primero, si doy a X 0, 0 multiplica todo esto hace 0. 0 multiplica todo esto hace 0. Tengo que ver qué valor le doy. Entonces digo, si X es igual a 0. ¿Qué pasa con esto? 0, 0, 0, simplemente me queda menos 12, es igual a ¿cuánto? 0, 0. Aquí sí me queda C que multiplica a 0 menos 2 al cuadrado, 4C. Es decir, C por menos 2 al cuadrado, que es 4C. ¿Y por qué estos de aquí es 0? Porque aquí va X0, X0, 0. Todo esto se hace 0 solo, este factor de aquí no se hace 0. Por lo tanto, ¿qué tengo? Menos 12 es igual a 4C. ¿De dónde menos 12 es igual a 4C? C es igual a menos 12 sobre 4, C es igual a menos 3. Ya tengo el valor de la primera variable, de la primera constante, C. Busco otro valor que me ayude a hacer ceros aquí. Miren, X menos 2. Si yo le doy a X 2, 2 menos 2, 0. Ok, entonces digo, si X es igual a 2, ¿qué pasa? 2 a la cuarta, 2 al cuadrado, 2 por X y menos 12. ¿Cuánto sale eso? 2 a la cuarta, 16. 2 al cuadrado, 4. 16 por 2, 32. Menos 12 en la parte izquierda. Es igual. 0, 2 menos 2, 0.